Bueno, te voy a pasar la palabra, Jerry, para que nos platiques un poco de lo que en el chamanismo trabajan en las diferentes vibraciones, para sanar, y de tu experiencia que tú has vivido. Eh, ¿Listo? ¿Listo? Claro que Bueno, sí. Bueno, desde el principio de la humanidad siempre ha existido en las diferentes culturas. En todas las culturas existe lo que es un grupo de personas que son los que se consideran como chamanes, como brujos, como magos, y de diferentes tipos. Por ejemplo, en los Países Bajos les llaman los Spuman, que es el visionario del futuro, que es gente que tiene de alguna manera acceso a información que normalmente todos los demás desconocemos, ¿no? Y no es que no tengamos la capacidad, se ha demostrado científicamente que los chamanes en su sangre tienen mucho más DMT, que se llama la molécula de Dios, que la gente normal, ¿no? Entonces, una manera de alcanzar estos estados es a través de ejercicios, de prepararse desde niños. Por ejemplo, los huicholes desde los 3 4 años ya los están preparando para hacer maracames, que en el caso de los huicholes ese es el término del chamán, ¿no? Y desde pequeños lo están preparando y hay otras eh, alimentos o drogas, como nosotros llamamos drogas, que permiten que entre al torrente sanguíneo una buena cantidad de DMT, que de acuerdo a los científicos es por alguna razón es esta molécula la que nos permite sintonizar con mucho más de esta realidad que no es manifiesta para todos, ¿no? Dice un escritor que normalmente nosotros vemos este páramo, lo que la realidad manifiesta, y cuando tenemos un torrente de DMT extra en la sangre que llega al cerebro, entonces podemos sintonizar otras frecuencias o otros niveles de realidad que están empalmados en este mismo, simplemente pues no los percibimos, ¿no? Entonces, a mí a lo largo de muchos años me ha gustado estudiar y convivir con chamanes para conocer cómo es que tienen acceso a esta información. Por ejemplo, hemos estado en situaciones donde un maracame huichol puede describir claramente lo que los chinos identifican como los meridianos de acupuntura. Los chinos dicen que por los meridianos de acupuntura corre la energía y los maracames huicholes ven cómo corre. O sea, lo pueden identificar y decir, por aquí ya está corriendo bien, por aquí no está corriendo, o está de tal color, o está atorado. Incluso lo que hacen los huicholes es, si ven en tu cuerpo un punto donde la energía se está atorando, donde está fluyendo, a veces con sus herramientas o simplemente con sus capacidades, destraban ese nudo o ese lugar donde está atorando la energía y eso pues restablece en algunas condiciones la salud, ¿no? Entonces, pues es muy interesante porque en todas las culturas existen estas personas y tienen diferentes técnicas. Por ejemplo, los hindúes trabajan directamente con los chakras y con todo lo que es este ambiente. Los prehispánicos me gusta mucho porque eh, para mi gusto son los que más chamanes y de diferentes características y capacidades conozco y que hay, ¿no? Por ejemplo, en los setentas estaba una chamana mexicana que se llamaba Pachita, la cual la documentaron, bueno, mucha gente documentó lo que eran sus sesiones y ella operaba físicamente con un cuchillo de cocina fuera de un quirófano y hacía operaciones que la gente, que los médicos se sorprendían de los resultados y de cómo lo hacían pues siendo testigos del acto, ¿no? Es otra muy conocida que fue María Sabina, hacía las curaciones con hongos. Entonces, y venía gente de todo el mundo a consultarla y la mecánica, incluso vino un grupo de alemanes que hicieron el estudio y determinaron que el proceso que seguía esta chamana era que tú llegabas, te daba tus honguitos, te ponía en un estado alterado de conciencia y ya que tú estabas en ese estado alterado de conciencia, te cuestionaba, te decía de que estás enfermo, por qué estás enfermo y qué necesitas para curarte. Entonces, cuando salías de este estado alterado de conciencia, que regresabas a tu estado normal, pues ella te decía, pues usted está enfermo de tal cosa, se enfermó por hacer tales y tales conductas y para curarse necesita tales y tales cosas, ¿no? Entonces, los alemanes se quedaron sorprendidos porque decían, es que esta señora no cura, el que se cura es uno mismo.
pero esta señora lo que hace es tener acceso a esa información y permitir que la gente que está, el paciente, digamos, es el que le da la información de qué es lo que está sucediendo. Cosas también muy sorprendentes de los chamanes en el Amazonas que consumen el ayahuasca. El ayahuasca es una mezcla muy peculiar porque es una hierba que si tú haces un caldo con esa hierba y te la tomas, tiene un alto contenido de DMT. Esta molécula del DMT existe en todos los seres vivos del planeta, ¿no? Entonces, esta hierba que tiene un alto contenido de DMT, si tú te haces un caldo, un té, y te lo tomas, no sucede nada porque el hígado inhibe el funcionamiento, inhibe que pase el DMT. Sin embargo, si lo mezclas con otra raíz de otro árbol, que nada tiene que ver uno con el otro, entonces el segundo árbol lo que hace es inhibir que el hígado detenga el paso de la DMT. Entonces, pues los científicos están perplejos porque no saben cómo es que en el Amazonas una persona que no tiene ningún tipo de conocimiento químico detecta que tú mezclando una hierba con una raíz puedes llegar a estos estados alterados de conciencia, ¿no? Y como eso, el consumo en todo lo que es América, pues es vasto, ¿no? Está en los huicholes lo hacen a través del peyote, los mexicanos también en Oaxaca lo hacen a través de los hongos, y en el norte hay es un sapo, no recuerdo ahorita el nombre, pero este sapo secreta una sustancia que se la quitan y con eso se lo fuman los chamanes y con eso entras en estados alterados de conciencia, ¿no? Entonces, por un lado, los chamanes lo tienen de manera natural y por otro lado, lo puedes obtener de manera artificial, de alguna manera, y eso permite que entres a estos estados alterados de conciencia que te permiten sintonizar con más de la realidad que aquí existe, ¿no? Por ejemplo, si tú estás en un peyote y estás en el desierto normalmente ves el horizonte y ves lo que es la vegetación y pues, alcanzas a ver ahí una masa verde. Sin embargo, cuando la gente está en el peyote, empieza a hablar de que ve la Matrix o ve la geometría en la que está formada todos los árboles, ¿no? Todos los arbustos que están en el desierto. Entonces, percibes inclusive la geometría que está oculta a nuestros ojos de manera natural. Entonces, pues esto es parte de lo que yo voy a estar hablando y que ya iremos profundizando en cada una de las oportunidades que Walter nos brinde. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias por tu participación. A ustedes. Bueno, vamos a ver si Pepe se nos vuelve a conectar. Eh, pero sí, volviendo al tema de la chamanería, eh, tú has visto diferentes reacciones, me imagino, en tu experiencia, en donde lógicamente una persona, no a todos les funciona de la misma forma, que es lo que yo sé científicamente, lo que se ha comprobado, que depende mucho también de la carga emocional con la que llegan, con la forma de preparación, cosa que Pepe también estaba hablando de la actitud, de lo importante y también de la voluntad que se tiene para hacer un cambio de destino, ¿no? Es correcto. Este, ¿No? Pepe, bueno, eh, hablando de las vibraciones, por ejemplo, lo que ha demostrado la física cuántica, por ejemplo, es que en ciertas vibraciones muy altas se detiene, por ejemplo, la reproducción celular de células malignas. Que estas vibraciones muy altas se adquieren mucho a través de la meditación. Nosotros sabemos que tienes una experiencia muy profunda sobre esto. Platícanos un poquito sobre el poder de la meditación. Sí, bueno, tú lo has dicho muy bien. Se trata de vibración, el universo es vibración, luz, color, sonido, y se trata de que cuando tú consigues estados elevados de conciencia, como los que estaba contando Gerardo hace un momento, en esos estados elevados de conciencia, si sostienes la vibración más elevada de tu ser, no solo es que no entras en enfermedad, sino que puedes curar fácilmente cualquier tipo de enfermedad.
porque los nuevos sanadores cuánticos a lo que nos dedicamos básicamente es a elevar el nivel de vibración de nuestros pacientes. Y esto tú sabes perfectamente cómo funciona, Walter, porque ya lo haces constantemente. Si consigues, por un lado, modificar al alza el estado de vibración del paciente y por otro lado, consigues neutralizar los movimientos hacia atrás o hacia abajo de las vibraciones habituales de una persona humana a lo largo de la vida, estás evitando enfermedades, incluso estás acabando con enfermedades que hasta ahora, desde el punto de vista científico, pueden llegar a determinarse como enfermedades crónicas o enfermedades definitivas y que no lo son. Y tú eres la persona que yo conozco, Walter, que más enfermedades presuntamente definitivas y terminales has sanado de todas las personas que yo conozco en este mundo, y conozco muchos sanadores. En el caso de la meditación real, la meditación profunda, es decir, una verdadera técnica de meditación, y hay muchas y son muy buenas, la meditación clásica de los chamanes, la meditación clásica de los hindús, de los yogis, de los budistas, etcétera, son muy buenas meditaciones, son estados profundos de conciencia. El nivel de tu frecuencia y vibración que alcanzas es en un momento determinado tan poderoso que cualquier estado negativo de tus células, átomos, moléculas, partículas, electrones, desaparece, como tú bien dices, se queda parado. Y si lo sostienes durante un espacio de tiempo, que no tiene por qué ser constante, no tiene por qué ser 48 horas seguidas, sino que puede ser media hora hoy, media hora mañana, media hora pasado mañana, resulta que desaparecen todas las células de baja frecuencia o negativas. Esto significa que nosotros somos verdaderos reyes creadores de nuestra vida, porque esto de las células, átomos, moléculas y partículas lo llevas a cualquier otro campo, al campo laboral, al campo profesional, al campo personal, al campo de pareja, al campo de la familia, al campo de los amigos, y mientras tú estás acostumbrándote poco a poco a elevar tu vibración, todo lo que atraes de fuera, todo lo que te llega a tu vida, empieza a mover siempre una más alta vibración, una más alta frecuencia. Muchos de nuestros amigos y hermanos que están escuchando este programa se habrán dado cuenta que cuando han decidido caminar en profundidad hacia algún estado espiritual o empezar a dedicarse más a lo espiritual y menos a lo mundano, se habrán dado cuenta que pierden amigos, pierden determinado tipo de personas en la familia, muchos se quedan sin familia, muchos se quedan sin amigos, pero es únicamente porque el estado vibratorio ha cambiado y estabas habituado a estar en estado vibratorio de tu familia o de tus amigos o de tus compañeros de trabajo que ya no tienen nada que ver con tu actual estado vibratorio o aquel al que aspiras. Evidentemente la vibración y la frecuencia es determinante para nuestra vida, y la meditación bien hecha, la meditación profunda, no hay que ser ningún experto, la meditación bien hecha y profunda es desde el corazón y jamás desde la mente, porque haciéndola desde el corazón la mente se para, que es lo más complicado que existe en este planeta Tierra en 3D o en cualquier otro planeta 3D, la mente pararla es casi imposible, pues en estados de conciencia de meditación en los que sí o sí trabajas desde el corazón, te enfocas en el corazón y abandonas todo pensamiento, estás empezando ya a crear unas frecuencias que gracias a los movimientos solares y del gran sol central que están llegando a la Tierra en estos últimos meses y años, están determinando una aceleración en nuestra forma de progresar hacia lo espiritual. Entendiendo por espiritual todo, porque espiritual es todo, porque para mí todo es Dios, para mí solo existe Dios, o solo existe universo, o solo existe naturaleza, cada uno que lo llame como quiera, y entonces estamos en estado espiritual a las 24 horas del día, porque solo existe lo espiritual, no existe una distanciación entre lo espiritual, lo físico, lo mental, lo material, todo es lo mismo, todo es universo, todo es Dios, todo es todo.
Y esto lo saben bien los que estudiáis la cuántica. Yo tengo muy poco conocimiento cuántico, pero si toda molécula está en todas partes a la vez, como dice uno de los principios cuánticos más básicos, si cada molécula está en todas partes a la vez, es evidente que todos somos Dios. Todos estamos encaminados a ser Dios. Exactamente. Bueno, pues eso es lo que ha demostrado la física cuántica, que las partículas, aunque las separes dos átomos y los puedas llevar a diferentes partes del universo, siguen conectados. Si tú manipulas un átomo que estuvo conectado con otro, vamos a pensar de tu ADN, ¿no? Que te quitamos una muestra de cabello y tú te vas a la Atlántida, yo me quedo con tu muestra de cabello y yo manipulo tu muestra de cabello en cualquier parte del universo, vas a recibir las vibraciones que yo emita esa muestra, ¿no? Porque sigues Así es. conectado. Estamos conectados con el todo, ¿no? Así es. Y eso es eso es parte de lo que es el famoso yo soy, ¿no? Este, Exactamente. no, La plena divinidad del ser, el yo soy. Yo soy que es la frase más precisa para conectar con la divinidad. Yo soy. yo soy. Oye, y platícanos un poco, Pepe, sobre eh, cómo poder lograr desconectar la mente. O sea, porque, digo, es muy, a mí me pregunta mucho la gente, yo medito todos los días, me tardé mucho en aprender a desconectar la mente. Yo lo hago a través del mantra yoga que me enseñó un maestro, pero tú tienes mucho más experiencia que yo en esto. ¿Cuál sería la guía? ¿Cuál sería la guía para alcanzar? eh, Pues la verdad es que es lo más complicado y lo más simple del ser humano. Complicado porque cuando uno dice no pienses en Coca-Cola, todo el mundo inmediatamente piensa en Coca-Cola. Cuando uno dice voy a parar mi mente, no hace más que revolver la mente, revolucionarla, ¿no? Volverla loca. O cuando uno dice voy a parar mis pensamientos, está multiplicando por infinito la capacidad que el ego, que es el que maneja habitualmente la mente concreta, nos lleva a enloquecer. Y sin embargo es tan simple, pero como todo lo hemos complicado tanto durante tantas vidas, durante tantos millones de años, los humanos, si algo hemos hecho es complicar la vida al planeta y complicar la vida a todos, incluidos a nosotros mismos. Y de ahí la famosa rueda, el samskara de los budistas y de los hinduistas, de los yogis, que dicen que estás en la rueda eterna de la reencarnación, pero estamos en la rueda eterna de la reencarnación hasta que rompemos con la Matrix, que es de lo que se trata que hagamos. Y la mejor forma de romper la Matrix es parar la mente. ¿Cuándo paramos la mente? Cuando no tenemos ninguna obstinación ni ningún interés en parar la mente. Permitimos que ella misma se revolucione y se enloquezca. Hablo de cuando estamos en estados de meditación. Pero hay herramientas que nos van a ayudar mucho. Para mí las herramientas más importantes siempre son las respiraciones. El pranayama de los hindúes, de los yogis, es una fórmula maravillosa. Yo siempre hablo de la respiración pránica para los occidentales, que no somos tan ávidos de hacer esas meditaciones de 200 horas cantando el Om 8 meses y un día y subirnos a la cordillera o encima de una lámpara, sino algo muy simple, sencillo para los occidentales, que sería respirar en varios tiempos, inhalando por la nariz. Por ejemplo, si yo decido, voy a inhalar en 5 tiempos, empiezo 1, 2, 3, 4, 5, inhalo por la nariz, os estoy proponiendo una que a mí me gusta mucho, y cuando inhalo, lleno todo mi tripita, mi estómago, ¿de acuerdo? Me quedo embarazado de aire y ahí sostengo otros 4 tiempos, o 5, o 6, los que haya inhalado. Inhalo 5, sostengo 5. Y me veo embarazado con mi barriguita en 5 tiempos. Cuando han pasado esos 5 tiempos, voy bajando mi barriga hacia adentro, la pongo hacia adentro y exhalo en esos mismos 4, 5 o 6 tiempos. Me encantan los múltiplos de 3, como le encantan a Walter y le encantaban a Tesla, y seguro que a Gerardo. Me gusta Ese hacerlo es en 6 nueve. tiempos.
o en 9 tiempos, o en 12 tiempos. Inhalar, sostener, embarazándome de aire prana. Luego, al volver otra vez a exhalar, bajar la barriga hacia adentro. Y una vez que has soltado todo el aire, lo ideal es sostener unos segundos. Esos últimos segundos, es decir, hacer inhalar, sostener, exhalar, sostener. Esas 4 formulaciones que al principio cuestan un poquito, pero que son muy fáciles de hacer y de desarrollar. Cuando te enfocas en el chakra del corazón durante este periodo de respiraciones, va a llegar un momento en que tu mente se va a perder. Vas a estar como en un estado de hiperventilación, como de sueño, de vigilia, como un poco atontado. No hablo de cuando nos ponemos a dormir o a roncar, que también puede ocurrir, sino más bien en ese momento en el que te pierdes un poco de ti mismo, pues ya has hecho una gran labor. Mira, dejarle a la mente unos cuantos segundos en paz, o que la mente te deje en paz con el superego que tenemos los occidentales habitualmente, es como un descanso de millones de años. De manera que practicando poco a poco que no sea la mente la que maneje nuestra vida, no sea el ego el que maneja nuestra vida y que no sea nuestras emociones y sentimientos lo que manejan nuestra vida, desde la respiración facilita, yo diría que un 70 o un 80%. Y después no me pego con mis pensamientos ni con mis emociones. Por ejemplo, si yo estoy intentando hacer unas respiraciones y tener la mente tranquila y empiezan a venirme problemas profesionales o personales, no me pego con ellos, porque si no, ¿qué es lo que quiere el ego? Que me pegue constantemente con algo o con alguien, sino que permito que lleguen a mí, pero también permito que se vayan. No les dejo nunca a mi lado. No permito que se queden conmigo. Y esto es, y luego hay otra parte, que es que cada uno vamos a encontrar nuestra maestría. El vacío absoluto del que habla Lao Tse, el gran maestro Lao Tse, que no es tan conocido como Jesús, como Buda, como Siddhartha, como Maitreya, como tantos otros, y sin embargo es tan poderoso lo que nos dice Lao Tse, el vacío absoluto. Tenemos que tender al vacío absoluto, porque cuando entramos en el vacío, aunque sea unos segundos, estamos liberándonos de la Matrix. Porque, queridas hermanas, hermanos, amigas, amigos, estamos hasta arriba metidos en la Matrix. Los que lo creemos y los que no lo creemos, los que lo sabemos y los que no lo sabemos. Y salir de la Matrix tiene que ver con el chakra del corazón, con la respiración y con que los pensamientos ya no sean los que nos dominan, sino que por el contrario se acaban perdiendo en el infinito universo de la nada. Y esto, que a muchos les lleva 100 años, a otros les lleva 500 vidas, yo estoy proponiéndole a toda mi gente que lo vamos a hacer en esta encarnación, estamos muy preparados y lo vamos a hacer. Simplemente dejemos de pegarnos y de juzgarnos. Cuando no nos sale bien la respiración, dejemos de juzgarnos. Cuando nos viene un pensamiento y a los 3 minutos nos damos cuenta que hemos dado vueltas a ese jefe, a ese trabajo, a esa empresa, a ese negocio, 3 minutos o 3 horas dándole vuelta y nos damos cuenta, ostras, otra vez he tirado abajo mi meditación. No permitamos que suceda, perdonémonos, no nos juzguemos ni nos critiquemos por ello. Y a cambio, no juzguemos ni critiquemos nada ni a nadie. Esto ayuda mucho a que el ego se va poco a poco relajando, se va poco a poco adormeciendo y se va poco a poco sintiendo feliz en un estado de vacío del que él también va a disfrutar cuando entremos en ese estado de vacío. Muy, muy interesante, Pepe. Y bueno, sin hablar mal sobre otro tipo de meditaciones, pero yo viendo pues los resultados principalmente en pacientes que han intentado meditar, pero han utilizado meditaciones guiadas. ¿Qué pasa con estas, Pepe? ¿Qué pasa con las meditaciones guiadas? Me parece bien, porque mira, cuando una persona está enferma y las personas que normalmente te piden ayuda a ti
Walter, suelen estar bastante enfermas, ¿no? O tienes muchos pacientes con un nivel de Sí, enfermedad dura, ¿no? Complicada. Eh, pues lo están pasando muy mal. Es muy difícil que a una persona así le digas, oye, te voy a llevar a un estado de no pensar, porque a la mínima está pensando, joder, estoy jodido, me duele el estómago, me duele el pie, me duele esto, mi mujer sé qué va a hacer sin mí, mis hijos, en fin, es muy complicado. Entonces, en ese punto está muy bien la meditación guiada. Y quien debe de empezar a guiarles un poquito en la meditación, enfocarles en el asunto, para mí es el terapeuta. Y luego mandarle meditaciones guiadas que tú, que has escuchado millones, Walter, pues dices, mira, hay unas de Chopra que son maravillosas para esto, o hay otras de tal, son maravillosas para aquello. Pero recuerda que tú y yo teníamos un sueño, Walter, hace unos años, y que lo vamos a conseguir sin duda, que es que vamos a hacer meditaciones concretas para cada parte del organismo, del cuerpo y para cada tipo de enfermedad. Meditaciones guiadas concretas de muy pocos minutos y que vamos a poder compartir con la gente a la que le estamos explicando estas cosas y que estén interesados en ello, ¿no? Que podemos darles como una fórmula, no la llamemos mágica, pero que sí, que tendrá desde luego una determinante ubicación en el campo de su salud, ¿no? Sin duda. Y las guiadas es que sí, porque es que, ¿cómo le dices a alguien que está enfermito y que lo está pasando mal? Entra en el vacío, se muere de risa, dice, entra en el vacío tú, yo me estoy muriendo de pena o de dolor o de tristeza, ¿no? claro. Sí, inclusive yo he tenido la experiencia de ver cómo trabajas a distancia, a través de las meditaciones, de la conexión que haces con el paciente, Uh -huh. este, de la liberación principalmente de, como tú dices, de karma, ¿no? Uh -huh. Este, eh, ¿cómo funciona, Pepe? Pues Walter, tú eres la persona con la que yo he trabajado estrechamente durante un tiempo maravilloso en mi vida, con la que mejor nos han salido las sanaciones, juntos, a ti y a mí. Yo he visto contigo milagros de sanaciones y de curaciones que yo sé que tú eres muy humilde y no lo cuentas, pero que yo he visto que tú has curado y has sanado, y yo a veces solo he puesto una pincelada y otras veces he puesto un poco más que una pincelada. Y cómo funciona. Funciona mucho con lo que podríamos llamar karma, pero también con la técnica cuántica de llevar a la persona al origen familiar. Casi todas las enfermedades que tenemos, casi todos los síntomas que tenemos con la vida, con la pareja, con el trabajo, el éxito, los negocios, el dinero, tiene que ver con nuestra relación con papá, con mamá y también con antepasados, así los hayamos conocido o no. Hay un origen en las constelaciones familiares que tú conoces muy bien y que yo trabajo mucho y utilizo la herramienta de constelaciones familiares de una manera muy personal que tú conoces y también utilizo la sanación cuántica y la terapia cuántica, pero no me programo. Quiero decir, a mí me llama alguien y me dice, mira, Pepe, me pasa esto, esto, esto. Puede ser una enfermedad, puede ser un trauma, puede ser una tristeza, puede ser que ha perdido una pareja, puede, cualquier tipo de cosa. No tiene por qué ser enfermedad, puede ser cualquier tipo de situación que le está haciendo pasar sufrimiento. Y yo me pregunto a través de mi divina presencia y pregunto a la divina presencia de la persona que está confiando en mí como terapeuta, pregunto a dónde vamos, que me lleven, que me conduzcan. Y esto me ayuda mucho porque ya no es mi ego, ni mi mente, ni mis posibilidades personales como Pepe. Como Pepe soy un personaje pequeñito, calvito, bajito, y entonces no tengo más posibilidades que las que he aprendido en esta vida. Sin embargo, a través de mi divina presencia y de la divina presencia del paciente, mis posibilidades se hacen infinitas, hasta el punto de que es más fácil que esa persona se permita la sanación y que yo colabore en lo que sea que mi divina presencia me lleve. Pero tú también sabes una cosa, Walter, maravillosa, y es que muchos pacientes no quieren curarse. Esto tardé mucho en comprenderlo, pero sobre todo tardé mucho en aceptarlo. Personas que lo que quieren es que le cuides, que te quieren a ti, Walter. Yo
conozco varios pacientes tuyos, sobre todo pacientes, que te llaman para que les cures y tal, y lo que quieren es que tú le des tu cariño, que tú le des tu aprobación, vas muy bien, bla, 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 bla. Hay un efecto placebo en determinados sanadores y tú eres muy placebo con tus pacientes. Yo conozco muchos casos tuyos y yo también veo en mis pacientes algún efecto placebo. A veces basta con que tenga una conversación de 10 minutos y la persona mejora. Y yo no he hecho nada, no me ha dado tiempo a hacer nada. Ni siquiera me he enfocado ni he meditado con la persona. Pero esa persona empatiza con tu capacidad de sanar, con tu creencia de que tú tienes capacidad para sanar a través de tu divina presencia. Ahora, Y pero eso también cada perdón que te interrumpa, acabas de comentar algo muy importante, porque digo, es indiscutiblemente el que un paciente en una enfermedad terminal o en una enfermedad catastrófica, eh, eh, no solamente vea resultados, sino que busque ese efecto placebo en nosotros como terapeutas, pues es muy halagador. Más, sin embargo, también veo una manipulación muchas veces en ellos, en el sentido de que no les conviene sanar por el tema de que, por ejemplo, a personas mayores ya que no tienen mucha atención por la parte de los hijos, a la Así hora es. a la hora que se enferman recuperan esa atención, ¿no? Sí, señor. Parte. Entonces, sí, parte. Y con esto, pues, no les conviene sanar, ¿no? O sea, a mí me han prohibido decir que ya están bien, ¿no? Claro. No, Lógico, porque lo que necesitan es amor, todo el mundo lo que necesitamos es amor, es aprobación, es cariño, y un buen terapeuta aprueba, da cariño, trabaja desde el amor, desde el chakra del corazón, y entonces es lo que necesitan muchos pacientes, lo que necesitan es estar eternamente enfermos para que les cuiden en casa o para que tengan un doctor o un terapeuta o un sanador dedicado a ellos. Y a muchos hijos, a muchos familiares, les interesa más pagar al sanador porque ven que hay una mejoría en papá, en mamá, o porque es el papá, la mamá, el abuelito. Dice, sí, sí, yo quiero que Walter sea el que me cuide, el que me no sé qué. Y efectivamente, hay esa parte de uno, pero en realidad están buscando amor, ¿no? En realidad todos sí. los seres humanos buscamos amor y aprobación. Todos lo buscamos, todo consciente e inconscientemente. Ahora, yo pienso que uno de los trabajos que tenemos que hacer es principalmente ayudarlos a amarse, ¿no? De- Así de- es, a trabajar definitivamente. ¿no? A dejar de buscar afuera, ¿no? Este, ¿Tú qué opinas de esto, mi querido Gerardo? Bueno, hay dos aspectos ahorita que hemos estado platicando. Uno es la meditación, donde yo conozco muchas técnicas. Nuevamente, cada cultura desarrolla su paquete de técnicas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el Qigong, que es el ejercicio de tu energía, que es una manera muy suavecita de buscar el silencio. Y todas, hablando del silencio, todas las culturas, todos los caminos con corazón buscan el silencio en la mente, ¿no? Decía Marivide Teresa, que fue una maestra mía, decía que es la loca de la casa, ¿no? Hay que domar a la loca de la casa. En el caso, sí, en las técnicas prehispánicas, pues yo las conozco más bien a través de los trabajos con Marivide Teresa y con los libros de Carlos Castaneda. Marivide Teresa convivió con Carlos Castaneda y de ahí conozco estas técnicas. Con los huicholes, por ejemplo, una técnica pues son las caminatas en el desierto, de levantarte a las 6 de la mañana y caminar todo el día hasta que la mente se agota de tratar de distraerte, ¿no? Una técnica es, respecto a los pensamientos, es cuando llegan los pensamientos, no lidiar con ellos, ¿no? Dejar que se pasen, que se vayan, que esa es una cuestión, que esa es una función principal de la mente, no dejarte pensar, ¿no? Te está hablando y te estás envolviendo con las respuestas. Entonces, una técnica es que lleguen las palabras, lleguen los pensamientos y no lidiar con ellos, no luchar con ellos, dejarlos que pasen. Esa es una parte, ¿no? Decía Carlos Castaneda que el silencio se acumula.
Es decir, si la primera vez que tú haces este trabajo o estas meditaciones, pues puede ser que alcances medio segundo de silencio. Ya ese es un logro y pues poco a poco vas a ir acumulando silencio de tal manera que puedas hacer ejercicios donde puedas entrar rápidamente a grandes espacios de silencio, ¿no? Hay ejercicios de poner manos de tal o cual manera para que la energía que circula alrededor de tu cuerpo te ayude a lograr el silencio también, ¿no? Hay otra técnica muy sencillita que es cuando estás en el diálogo interno, es decirle, ok, tienes toda mi absoluta atención en qué te puedo ayudar. Y te vas a dar cuenta que la mente se calla, porque esa no es su función. Su función no es que pienses ni que escuches, nada más es entretenerte. Bien dicen los americanos respecto a todo lo que le dan al público es entretenimiento. Es decir, te voy a detener la vida, te voy a poner en pausa y te voy a entretener. Entonces, esa es la función de la mente, entretenerte, ¿no? Entonces hay que lidiar contra eso y el silencio se va acumulando. Eso es en cuestión de meditación. Por supuesto, casi todas, el primer enfoque es pon atención en tu respiración, que ese es el primer paso para que empieces a separarte de la mente, ¿no? Poner en atención en tus ritmos, en tus maneras de respirar. Siempre buscan la respiración hacia el abdomen, no hacia el pecho, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a respirar hacia el pecho porque eso como hombres, nos hace ver más grandes, entonces eso es parte del ego, cuando la realidad es que el ejercicio debe ser respirar hacia el abdomen, porque ahí es donde está una gran fuente. Dicen los chinos que nosotros tenemos el Dantien o la perla del dragón, que está 2 dedos abajo del ombligo, que ahí es donde debemos de concentrar todo lo que son nuestros ejercicios. De ahí parte la energía, ¿no? Es curioso que la gente cuando se espanta, en el primer lugar donde siente la intención o el brinco, la adrenalina, es en el abdomen, ¿no? No es en la cabeza no se pone atenta, el abdomen es donde sientes el impacto, ¿no? Bien dicen, hay que tener agallas, ¿no? Ahí es donde se concentra la gran fuerza del dragón que tenemos dentro, ¿no? Y ese es el que hay que fomentar con el silencio y alimentarlo con la respiración y el acumular la energía, ¿no? Hay esta anatomía de la cual no estamos conscientes que dicen que somos un huevo luminoso, somos un huevo de energía de aproximadamente 1,5 metros fuera de nuestro ombligo, de nuestro Dantien, y ahí es donde está nuestra energía. Entonces, normalmente lo que vemos es el reflejo del ego en esta energía, y la función debería de ser que tú tuvieras el acceso a toda esta energía para utilizarla para tus propósitos, ¿no? Ese es en la parte de meditación. Y la sanación, pues también la gente ya está comprobado. Hay un estudio, creo que se hizo hace 5 o 6 años, donde un par de médicos sacaron el premio Nobel por demostrar que las enfermedades entran al cuerpo porque el cerebro, la mente lo permite, ¿no? Hicieron una demostración, ahorita no recuerdo, para la próxima con todo gusto te voy a traer el caso, donde demuestran que las enfermedades entran al cuerpo por la mente, ¿no? En el caso de los chinos hablan de que la enfermedad tiene tres, bueno, los naturópatas tiene tres componentes. Puede ser que se colapse tu sistema porque te estás envenenando con lo que estás comiendo, otra es tus emociones y otra es tu energía. Entonces, ellos primero, antes de hacer un tratamiento, pues diagnostican en cuál de estas tres áreas es donde se está colapsando tu salud, ¿no? Ya que lo identifica, pues ya pueden entablar un tratamiento, ¿no? Y sí, efectivamente, como te digo, la mente es la que lo permite, entonces hay gente que le conviene estar enfermo, le es rentable de alguna manera, perversa, ¿no? De una manera perversa le es rentable estar enfermo, como bien decías, porque pues ahora los hijos me dan por lo menos un poco de atención, y ese es, en esta vida, al menos lo que propone el camino del guerrero es que tienes que luchar contra dos grandes enemigos. Uno es la importancia personal, que es el ego, y el otro es el pobrecito yo, que es donde están estos adultos mayores o gente mayor que pues prefiere estar enfermo para que lo atiendan en lugar de hacer a un lado ese pobrecito yo y buscar cuáles son las actividades o cuáles son las cosas que le van a nutrir el estar en esta vida, ¿no? O sea, no necesariamente viene de afuera, ¿no? Viene de adentro el gusto por estar vivo, ¿no? Entonces, ese es lo que yo he aprendido brevemente en esta exploración con los chamanes y algunas técnicas, ¿no?
Y conocí técnicas como meditación trascendental, el método Silva Mind Control, y todos tienen más o menos las mismas orientaciones. Hay una parte donde las explicaciones científicas son muy sencillas, sin embargo, pues no las hemos explorado claramente, ¿no? Por ejemplo, hablabas hace rato de los átomos. Ese es un efecto que se llama, le dicen los americanos, el entanglement, donde dos átomos se ponen, hay algo que sucede entre ellos, que cuando mueves uno, el otro se mueve de manera instantánea, y entonces de ahí se desprende gran parte de la teoría de la mecánica cuántica, que dicen es que no entendemos cómo es que sin pasar por el estado del punto A al punto B sucede un efecto, ¿no? El efecto, por ejemplo, de nosotros en los experimentos de mecánica cuántica, basta con que haya un observador para que cambie el experimento, ¿no? Y entonces ahí brincan los científicos y dicen, ¿cómo es posible que alguien observa y cambia el comportamiento de las partículas? Y de ahí se desprende la parte chamánica, donde dices, bueno, si tú enfocas tu energía a un objetivo, lo vas a lograr, no nada más porque tengas el deseo, sino porque tu mente está modificando todo el entorno para que las cosas sucedan de esa manera, ¿no? Entonces, eso es lo que yo te puedo comentar en este momento. Muchas gracias, mi querido Gerardo. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y volvemos.